quien realmente dado esta sesión, que nos inspire, que nos ilumine, que nos abra el entendimiento y el corazón para poder actuar en divina voluntad y aprender todo aquello que el Señor tiene hoy para enseñarnos. Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso, inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso, inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso, inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Divino Espíritu Santo, te pedimos que vengas a guiar nuestros pensamientos, nuestras palabras, para que lleves a cabo tú el designio que hoy Dios tiene para nosotros en este momento, el que aprendamos, el que nos sumerjamos cada día más en el conocimiento de la palabra y del catecismo de la Iglesia que tú nos has dejado a través de nuestros santos papas. Y bueno, pues te decimos y te entregamos esta sesión junto con todos nuestros seres queridos. Te pedimos que alejes cualquier espíritu del mal, cualquier espíritu de distracción, y que todo aquello que tengamos en el corazón que nos angustie, pues nos llenes de paz para poder nosotros tomar esta sesión como así más nos convenga. Y te lo entregamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos sellamos y nos sumergimos en la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, como les decía, hoy vamos a repasar, a revisar un tema súper importante, que es el pecado. Y ya ahora, cuando estábamos orando a la Santísima Virgen, le decíamos: no nos dejes caer, bueno, en la oración del Padre Nuestro decimos: líbranos de nuestros pecados, ¿verdad? También. Y ahorita acabamos también de pedirle a nuestra Madre que nos ayude a no caer también en nuestros pecados. Y bueno, en el Catecismo de la Iglesia hoy voy a irme, sí podemos ir repasando el resumen, pero me voy a ir guiando sobre todo en el libro del Catecismo de la Iglesia, ¿sí? En el numeral 1846 nos dice: el Evangelio es la revelación de Jesucristo, de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Somos un mundo herido, que cometemos pecados y que necesitamos de la redención de nuestro Señor para la salvación de nuestros pecados. Y en Mateo 26, versículo 28 dice: y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Por qué tenía que venir nuestro Señor a reparar nuestros pecados? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué, siendo Dios Él, tenía que abajarse, haciéndose hombre, para venir a perdonar nuestros pecados? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un presidente necesita hablar de su país a otro presidente? No va y le pide al más pequeño de los servidores que trabajan para él que se presente ante el presidente, ¿verdad?, del otro país, y le explique la necesidad que tiene ese país por su ayuda, por su generosidad, etc. Necesita que sea de presidente a presidente, ¿verdad? Entonces es así. Dios Padre envía a Dios Hijo para que realmente ellos, que
Jesús, que es Dios, pueda realmente, en nombre de nosotros, asumir nuestros pecados y reparar delante de Dios Padre por nuestros pecados. Él no comete pecados, pero Él viene a pedir perdón a Dios Padre por nosotros. Entonces, es así, con ese equilibrio, esa la balanza que Él como Dios tiene toda la potestad de hablar con Dios y Él se abaja a nuestra miseria, a nuestros pecados, asumiendo Él todo ese pecado y viene a pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, qué gran bendición hemos tenido, ¿verdad? Que nuestro Señor ha venido a reparar nuestros pecados, a ser quien derrame la sangre por nosotros, a ser el que venga a darnos vida, porque al liberarnos del pecado tenemos vida. Y en estos momentos, pues, tenemos que analizar, ¿no? También cuántas religiones, cuántos lugares donde veneran a ídolos. ¿Qué ídolo? ¿Qué religión? ¿Qué hombre ha derramado la sangre por sus hijos, por el pueblo? Nada. El único ha sido Dios. Dios nuestro Señor es el único que vino a presentarse delante del Padre, a entregar nuestros pecados y a reparar nuestros pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como para poder entender que hemos sido redimidos? Pues asumir que somos de fragilidad humana y que somos pecadores y que necesitamos de la gracia divina para poder estar en comunión con Dios, en la divina voluntad. Y aquí nos dice, vamos en el 1847, Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros. Esta es una frase hermosísima de San Agustín, de uno de sus sermones. Se la voy a repetir. Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros. ¿Qué significa esto? Dios no nos preguntó a nosotros, María Esther, Adelita, cada uno, Silvia, ¿quieres nacer? Él dijo, voy a hacer a mi hija Silvia hermosa, a mi hija María Esther, a mi hija Adela, las voy a hacer preciosas y las voy a llevar al mundo para que den vida, para que conmigo llenemos el mundo de la gracia de Dios. Él nos envía, Él nos crea, Él nos forma. Él no nos preguntó si realmente si nosotros queríamos nacer o no. Él nos formó, Él nos dio vida. Pero para salvarnos, Él sí nos pregunta, o sea, Él sí necesita, dice, pero no ha querido salvarnos sin nosotros. ¿Qué significa esta parte? Que nosotros es ahí donde nosotros tenemos que aceptar que necesitamos de la gracia divina de Dios para podernos salvar. Porque como les dije, nosotros tenemos una fragilidad, que nuestra humanidad se inclina hacia el pecado. Pero en esa fragilidad, el Señor quiere que nosotros aceptemos nuestra fragilidad y recurramos a Él. ¿Y cómo nosotros recurrimos a Él para limpiarnos, para purificarnos? Pues a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Entonces ahí donde nosotros, admitiendo que somos pecadores, necesitamos de esa salvación para que Él obre en nosotros. Si nosotros no le decimos al Padre, Padre, te necesito, Padre, requiero que tú me perdones y que me reconozco pecadora, bueno, pues entonces ahí va a empezar a caer la gracia, ¿sí? Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. En el momento que nosotros decimos, no, yo no soy pecadora, yo no mato, yo no robo, no digo mentiras, ahí ya estamos pecando de soberbia. Es más, nosotros todos los días pecamos en vanidad, en soberbia, en algo, a lo mejor no en cantidades que sean muy notorias, pero sí en algo. Hasta en el caminar somos vanidosos, hasta en
en el hablar, en muchas cosas, hasta en tener sabiduría. No es que yo necesito saber más, yo quiero conocer, pero a lo mejor ya no es por querer alimentar eh, la gracia de tener conocimiento para ponerlo a la disposición de los demás, sino es porque enriquecerte a ti mismo, esa soberbia de saber más que otros. Entonces, de una u otra manera, vamos pecando. Entonces, ya desde el momento que decimos yo no tengo pecado, ahí estamos mintiendo, ya caímos en pecado, desde ese momento. ¿Cómo afirma San Pablo? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa esto? Que el Señor, donde más se derrama pecado, más misericordia, más gracia va a derramar. Pero ¿qué necesita? Que nosotros nos reconozcamos pecadores. Porque es una... Y nuestra conversión exige esto. Para que inicie nuestro camino de conversión, necesitamos habernos sentido pecadores. Señor, te pido perdón por todas las veces que te humillé, por todas las veces que te lastimé, por todas las veces que hablé mal de ti, que te pegué, que te ofendí, que te robé, taca, 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 taca. Y tú dirás, bueno, pero ¿en qué momento yo le pegué a Dios, o yo le ofendí, o yo le grité, o yo le robé? Pues en el momento en que lo hicimos con otros, pues lo hicimos con el Señor. Le estamos ofendiendo, es a Él al que le estamos lastimando y hiriendo. Justo ayer, fíjense, platicaba con una amiguita que es psicóloga y me dijo algo precioso que me encantó, que me gustaría compartírselo, porque es algo que encaja perfectamente en este momento. Ella me explicaba que científicamente está comprobado, a lo mejor aquí hay alguna doctora entre ustedes o doctor, que científicamente está comprobado que cuando una mujer está embarazada, células o partículas, yo no tengo la gracia de ser doctora ni mucho menos, pero quiero explicárselos, se quedan alojadas en los órganos del hijo hacia la madre y de la madre hacia el hijo, y que muy posiblemente en el corazón. Entonces, ¿qué significa? Que cuando la madre da luz, se quedan partículas del hijo en el corazón de la madre, y partículas de la madre se quedan en el hijo. Entonces, imagínense cuando Dios nos está creando, o sea, si Dios es una madre también, Dios Padre tiene el amor, la caridad, la misericordia de una madre, Dios es Dios, y Él nos crea. Entonces, ¿ustedes creen que Dios no deja dentro de nosotros esa parte de su ser? Si dentro de una madre queda al Hijo, ¿cuánto más de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo queda en nosotros, que está aquí? Dios habita en nosotros. Ahora, cuando llega a nosotros el Espíritu Santo, pues es la gracia todavía aún mayor en el bautismo, así en la confirmación, y cuando, como les decía la vez pasada, que repetimos y pedimos la unción del Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo. Entonces, si Dios está en mí, cuando yo ofendo a mi hermano, cuando yo lastimo a mi hermano, estoy hiriendo a Dios también. Y así, también cuando alguien me hiere a mí, pues es también a Dios quien me ofende, ¿no? Quien ofende. Entonces, es algo tan, tan hermoso que deberíamos meditar. Un padre decía que si nosotros estuviéramos conscientes del pecado, nos limitaríamos un poquito más en pecar. Aún y los pecados que nosotros no consideramos importantes. Por ejemplo, levantarle la voz a alguien y gritarle. Es como si pasáramos y le diéramos una cachetada a Jesús. Pero y sigue la discusión y seguimos gritando y otra cachetada a Jesús. Y volvemos a pasar y es que tú, y terminamos con la ira encendida y otra cachetada. Nosotros pensaríamos, si viéramos a Jesús darle una cachetada y seguir hablando y volverle a dar otra cachetada y seguir hablando y darle otra cachetada, nos limitaríamos. Si realmente nosotros viéramos a Jesús en nuestros hermanos, y aún y que tú digas, bueno, pero es que esta persona es mala, esta persona me ofendió, esta persona me hizo esto, dentro de él hay una parte de Dios. Dentro de él está Dios. Entonces, también por muy poquito que nosotros podamos ver, ahí está Dios. Entonces, ahí tenemos que, pues, comprender que hasta los pecados más pequeñitos
hieren a Dios. Entonces, pues tenemos que analizar cómo es lo que nosotros es nuestro pecado. Dice la definición de pecado. El pecado es una falta contra la razón y la verdad y la conciencia recta. ¿Por qué es una falta contra la razón el pecado? Porque el pecado es totalmente contrario. Dios, como les decía en alguna ocasión, Él nos infunde la verdad dentro de nosotros. Y nosotros sabemos perfectamente que estamos cometiendo un mal. Y eso va en contra de la razón. Entonces, en el pecado no hay razón. En el pecado no hay verdad, porque en el pecado es totalmente mentira. Y en el pecado, pues, no hay una conciencia recta, definitivamente. Entonces, ese es el pecado. Es la falta de la razón, la verdad y la conciencia recta. Y faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Wow, esto es duro, porque esto está hablando de nosotros. Cuando nosotros pecamos, fíjense cómo lo dice el Catecismo de la Iglesia, es a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Pueden ser materiales, pueden ser espirituales. Un apego a, no sé, me gustó lo que vi en la tienda, pero pues no lo quiero pagar y no, lo voy a robar. Entonces, wow, es un apego, es algo que yo quiero. O si veo que mi hermano en la iglesia tiene el don de lenguas, híjole, yo no lo tengo, pero ay, lo voy a difamar y va a ver, y no me gusta o me cae mal. Es un apego a mi amor propio, es perverso. Y obviamente pues esto hiere la naturaleza del hombre. Dice, el pecado es así amor de sí hasta el desprecio de Dios. Esto es el pecado, el amor a uno mismo. Entonces, cuando realmente nosotros estemos pensando en hacer aquello que nos está motivando, que el otro nos está animando, que nos está insinuando, acuérdate que todo esto es despreciar a Dios, alejarlo de nuestra vida, quitarlo, primero ponernos nosotros. Y esto es así como lo dice San Agustín, el pecado es así amor de sí hasta el desprecio de Dios. Es bien fuerte, bien fuerte. Hay diversidad de pecados. Ahí sí vamos a entrar a la diversidad de pecados que viene aquí abajo, si quieren irlo subiendo. La variedad de pecados es grande. Dice, las obras de la carne son conocidas. Hay muchas maneras y diversidad de pecados. Están, por ejemplo, las de la carne, que son conocidas como la fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriaguez, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La palabra es clara. Todo esto no está dentro del plan de Dios para nosotros. No está. Y obviamente pues no vamos a heredar el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos? Que cuando el día que seamos llamados a presentarnos ante la presencia de Dios, el día que en la tierra faltemos y que lleguemos a su presencia, pues el Señor nos va a enseñar todo aquello que nosotros hemos pecado, todo aquello que ofendimos con tantas y tantas obras malas que pudimos haber hecho. Entonces, anhelemos el cielo. Y acuérdense que ya hemos repasado que nosotros estamos llamados a ser santos. Entonces tenemos que luchar y cuidar esa santidad. Si sabemos que somos débiles en alguna situación, aléjate, no te expongas. Si sabes que hay amistades que no te convienen, manténlas a una cierta distancia. Tenemos que ayudarnos nosotros mismos para no caer en pues en todos estos pecados que son graves.
Dice, se puede distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los puede agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. O sea, hay diversidad de pecados, hay muchos pecados. Se les puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, acción o omisión. Podemos pecar de mil maneras. Hablando, puede ser carnales, como ya las comenté, que puede ser de impureza, libertinaje, de palabra, hiriendo, la ira. La raíz del pecado está en el corazón del hombre. Así como todo lo bueno nace en el corazón, como les explicábamos la vez pasada, que el corazón tiene memoria y que el corazón envía información al cerebro, bueno, así también tu corazón va generando esa rabia, ese coraje, esa envidia, ese celo, todo ese pecado y reaccionas de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Bueno, vamos a la gravedad del pecado. Hay dos tipos de pecados, el pecado mortal y venial. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre. Destruye la caridad en el corazón del hombre. Ese es el pecado mortal. Destruye la caridad. ¿Y qué es la caridad? Acuérdense que también la caridad y el amor están totalmente enlazadas. ¿Y qué es el venial? Deja subsistir la caridad, o sea, queda algo de caridad, pero le ofende y le hiere. Ese es el venial, que le ofende y le hiere, pero deja subsistir algo de caridad. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un pecado mortal, una persona mata a otra. Entonces, ahí totalmente no hubo caridad. No hubo caridad. Pero si no la mató, pero habló mal de él y dijo un chisme, que quizá no tuvo tanta repercusión, pero sí hubo ahí un acto de pecado, ¿verdad? Quizá no eliminó por totalmente la caridad, pero sí te ofende, sí te hiere. Y todos los pecados veniales, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues que impide que nosotros tengamos un progreso espiritual, un progreso que nos ayude a seguir avanzando a la santidad. Ese progreso que necesitamos día a día. Es por eso que, acuérdense, necesitamos recurrir al sacramento de la reconciliación lo más y más que podamos. Recuerden, nosotros somos pecadores, tenemos pecados, necesitamos de la gracia divina de Dios. Y, por ejemplo, estos ejemplos creo que también ya los he dado, pero para que entendamos un poquito más el ejemplo de un pecado venial. Si yo tengo agua y lo pongo en un vaso que tiene piedritas, esas piedritas chiquititas van a ser los pecados veniales. Quizá las rocas que yo ponga en ese vaso van a ser los pecados mortales. Vacío el agua a este vaso que estaba vacío, la introduzco, obviamente va a llegar algo. Esa es la gracia, va a llegar algo de la gracia, pero no totalmente se va a llenar el vaso. ¿Por qué? Porque hay pecados veniales, porque están esas piedritas, porque están las rocas, que son las mortales. Entonces, ¿qué necesito hacer? Sacar esas rocas, que son los pecados mortales, sacar esas piedritas, que son los pecados veniales, para que ahora cuando llegue la gracia y yo llene ese vaso de agua, pues sea totalmente pura gracia. Eso es lo que hacemos con la confesión. Pero ¿qué sucede cuando yo pongo puras piedritas, puros pecados veniales y esos no los confieso? Pues así como yo llegué a juntar una roca, pues puedo hacer quizá del mismo peso algo tan fuerte de puros pecados veniales en este vaso que no doy cabida. Puedo llenar mi vaso de puras piedras, puedo llenarlo. Y a lo mejor hay arenita y entre arenitas y piedritas, pecaditos y pecadotes,
más o menos, que son los veniales, lo lleno. Y cuando quiero vertir el agua, pues le va a caber, pero no mucha. Entonces, ¿qué necesito hacer? Vaciar todas esas piedritas, esas arenitas, para que cuando llegue la gracia, pues llegue y el vaso se llene. Esa es nuestra alma. Así es como nosotros tenemos que mortificarnos por llenar nuestro vaso, pero de la gracia, y sacar todos los pecados, tanto sean los mortales como sean los veniales, para que realmente la gracia del Espíritu Santo nos invada y podamos ser aquello para lo que nuestro Señor nos ha creado. Entonces, así es como nosotros deberíamos también estar preocupados por, por buscar esa gracia. ¿Sí? Eh, vamos a continuar. Vamos ahorita en el 1855. Y nos pasamos al 1857. Dice, para que un pecado sea mortal, se requieren tres condiciones. En esto del pecado mortal se requieren tres condiciones. Dice, materia grave. Es algo que nadie te va a discutir, que es totalmente grave. Pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Materia grave, voy a matar. Pleno conocimiento, quiero matarlo, sé que lo quiero matar. Y deliberado consentimiento es, lo voy a hacer sí o sí, no me importa. Supongamos que es muy duro a lo mejor este ejemplo, pero pues no deja de ser un pecado mortal. A un papá le roban a un hijo, ¿no? Y se lo asesinan. El papá queda con tanto odio, tanto despecho, tanta coraje, y va alimentando su ira, su enojo, su coraje, que dice, a esa persona que mató a mi hijo, yo lo voy a matar. Ya está consciente. Y empieza a preparar. Busca la pistola, sabe cómo lo va a hacer, tiene pleno conocimiento que si dispara, él lo mata. Y deliberado consentimiento, pues tiene la decisión totalmente, sabe que si hace ese acto, él va a terminar con la vida de esa persona y estudia cómo hacerlo. Entonces, son estos tres partes que tiene un pecado grave. Es materia grave, pleno conocimiento y deliberado conocimiento. Que aún y que tú digas, es que yo tengo una razón fuerte para hacer eso, pues será muy fuerte, será que tú creas que, que podrás estar haciendo un bien, pero no. Porque el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Es el único que tiene derecho a juzgar. Nosotros, ¿qué nos queda? Es pedir por esas personas. Por ejemplo, ¿qué sucedió con Santa María Goretti? A Santa María Goretti, a ella, el que quería abusar de ella, pues que la lastimó, la hirió, y ella pide el perdón para él. Él cometió un pecado grave y ella antes de morir le dice, oraré para que tú te conviertas, algo así, no tengo muy clara la frase, pero es algo así. Y así sucede, a esta persona quien María Goretti ora antes de morir, que la está acuchillando, ella pide a Dios por esa persona, y esta persona se nace el deseo de la conversión y ella acude hasta en los momentos donde ella fue santificada. O sea, imagínense que la misma persona que la hirió, por intercesión de María Goretti, esta persona se convierte y le toca presenciar el momento donde ella es nombrada santa. O sea, eso es un acto de caridad enorme. Y eso fue el fruto de Santa María Goretti, ¿no? Orar. Y eso nos toca a nosotros, orar cuando sientas rabia, cuando sientas coraje, cuando no sepas dominar aquello que tú sabes que eres frágil, ora.
pida al Espíritu Santo que te ayude y entrégale esa situación. Señor, mira que esta persona me lastimó, mira que hablo mal de mí, o me están difamando, o me están haciendo hasta brujería. Ora por esa persona, ora. El poder de Dios es muchísimo más grande que el poder del demonio. Lo malo es que muchas veces le damos más poder al demonio con nuestras palabras y con nuestros actos que ni al mismo poder de Dios. No, es que el demonio, híjole, no, me está atacando, sí, no, no. Me hicieron hechicería y mira lo que me está pasando y esto y el otro. Y no, si algo te sucede es porque Dios lo permite. Todo lo que nos sucede es porque Dios lo permite en tu vida. Y seguramente si lo permitió Dios es porque va a venir un bien mejor a tu vida. Entonces no le des poder a Dios, al otro con tus palabras. Dale poder a Dios. Créele a Dios, que aún tú veas que te están sucediendo cosas que tú no entiendes, que tú no comprendes. Es Dios quien las permite en tu vida, pero confía y pídele al Espíritu Santo que te ayude, que te ilumine, que Él haga una oración contigo y por ti para que tu oración llegue perfecta al cielo y que Mamita María pues la lleve. Entonces así vas a poder perdonar, así vas a poder sanar, así vas a poder entregar todo eso que tú llevas cargando en tu corazón. No dejemos en nuestra espalda esos pecados, porque hay muchos pecados que nos tienen encorvados, que nos tienen cargando, que los hemos cargado durante tiempo y no queremos soltarlos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ese pecado. Simplemente, por ejemplo, el pecado de la mentira. Hay veces que nos es tan fácil decir una mentira. Hay veces que, y a veces ya no medimos las palabras y puede ser ni siquiera piadosas, puede ser, porque la mentira piadosa, pues en primera ni existe. Ya son mentiras fuertes, ¿no? Y te acostumbras a la mentira y a mentir y a mentir. Entonces tenemos que hacer un examen y decir, Señor, ayúdame, mira, yo con cualquier facilidad digo una mentira y a veces ya lo digo ya sin darme cuenta, ayúdame. Entonces tenemos que hacer un examen de conciencia y entregarle eso para que nosotros podamos ir viendo en qué estamos fallando. Y decir, mira, en esta semana yo voy a trabajar en este pecado, en este vicio, porque llega un momento en que se convierte en un vicio. Por ejemplo, otra vez regresando al vaso. Si yo miento una vez, cae una piedrita. Vuelvo a mentir otra vez, otra piedrita. Y vuelvo a mentir, otra piedrita, otra piedrita, otra piedrita. Y llené el vaso de puras piedritas. Bueno, eso se convirtió en un vicio. De tanto mentir, yo ya hice un vicio. Bueno, ¿y qué es lo contrario a ese vicio? Es la virtud. Es como tenemos que trabajar. Si yo sé que soy una persona que me es fácil mentir, bueno, voy a trabajar en la virtud de qué? Pues de hablar con honradez, hablar con honestidad, hablar sinceramente, claro, sin lastimar a los demás, porque muchas personas dicen, no, yo le voy a decir la verdad y no, tenemos que medir también nuestras palabras, que sean prudentes también nuestras palabras, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en esos vicios que tenemos, trabajar lo contrario, que es la virtud. Y bueno, vamos a continuar. Ya después es que explicamos un poquito el pecado mortal. Seguimos explicando un poco sobre el pecado venial. Dice, debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, merece penas temporales, el pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. Si nosotros nos acostumbramos a seguir pecando, pequeñas cositas, y no las confesamos porque no nos hemos dado cuenta, o no más bien no nos queremos dar cuenta de que hemos cometido esos pecados y que tenemos que vaciarlos, llega un momento en que ya se te hace tan fácil, porque es muy fácil, más bien, es difícil pecar la primera vez. Es un poco difícil pegar la segunda. La tercera, pues casi no es tan difícil. La cuarta, pues ya estamos pecando hasta a gusto. La quinta, ya nos sentimos en el lugar ideal. Entonces, pecas, vete a confesar.
date cuenta, haz tu examen de conciencia y vete a confesar. No dejes pasar, no, bueno, pues ya dije una mentira, total voy a decir otra. Y lo malo es que una mentira o un pecado, un vicio, te lleva a otro. Todos los vicios están encadenados, y ahorita lo vamos a ver. Como los vicios, todos están encadenados, así como todas las virtudes. Una te lleva a otra, otra y otra. Bueno, el vicio así. Un pecado te va a llevar a otro. Por ejemplo, el pecado de la lujuria, muy seguramente te va a llevar de la mano con el de la mentira. ¿Qué sucede cuando el esposo engaña a su esposa? Ahorita vengo, voy a tal lugar. Ya mintió y se fue a otro lugar donde lo estaban esperando, etcétera, ¿no? Entonces, el pecado va junto con otro, difícilmente va a ser un pecado solo. Entonces, hay que darnos cuenta en qué pecados hemos caído porque todos van entrelazados. Aquí San Agustín nos dice, hablando sobre los pecados veniales, dice, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Imagínense que si contáramos todas esas piedritas en las que caemos, bueno, pues si las pudiéramos contar, temblaríamos de darnos cuenta cuántas veces hemos ofendido y lastimado a Dios. Y ahora viene la explicación sobre el pecado. Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Estamos en el numeral 1864. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y aquí quiero que leamos directamente desde la palabra. Ay, no, lo quité. Pero bueno, a ver, aquí tenemos Mateo 12:31. Nos vamos a ir rápido a Mateo 12. Si alguien lo tiene y me ayudan, quiere abrir su Biblia y lo escuchamos, podemos ir juntos pues escuchando la palabra. Mateo 12:31. Y dice, por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios. Imagínense qué fuerte. Aquí nos están diciendo que cualquier insulto contra Dios nos los van a perdonar. Pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué significa esto? Aquí hay otras versiones de la palabra que vienen con otras, es lo mismo, pero que utiliza otras palabras. Miren lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia y ahorita nos regresamos a este versículo. Dice, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados. Aquí nos está explicando. Y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Esto es, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. Aquí lo dicen como calumnia. ¿Qué significa o a qué se refiere aquí en el Catecismo de la Iglesia? Que es, aquí mencionan también Mateo capítulo 12, versículo 31, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No significa que yo vaya a decir palabrotas contra el Espíritu Santo, no. No significa que dice calumniar al Espíritu Santo. Tampoco significa que yo voy a decir, ay, es que el Espíritu Santo, vaya una mentira en contra del Espíritu Santo. Esto es muchísimo más profundo. Actualmente, por darles un ejemplo, hemos visto muchas veces cuántas personas blasfeman contra el Espíritu Santo.
Hay muchas. Y ojo, lo que nos dice la palabra. Quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Esto es fuerte porque puede decir, bueno, ¿y la misericordia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que si puedo ofender a Dios Hijo, pero al Espíritu Santo, yo no lo puedo ofender o blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Qué significa esto de blasfemar? Significa que cuando tú rechazas la acción del Espíritu Santo, tú rechazas el amor. Acuérdense que Dios, Espíritu Santo, es el amor de Dios Padre y Dios Hijo. Cuando tú rechazas este amor que Dios te quiere dar y tú dices, yo no lo necesito, a mí no me interesa, yo me valgo por mí misma, yo no necesito redención de nadie, yo no necesito que me vengan a purificar, yo no necesito que vengan a limpiarme, yo no necesito que venga el Espíritu en mi vida, yo no necesito de Dios. Eso es blasfemar. ¿Y cuántas veces hasta en televisión hemos oído que blasfeman las personas, que se ponen en un lugar de soberbia total, que se creen no necesitadas del amor de Dios, de la misericordia de Dios? Eso está desafortunadamente y tristemente muy proliferado actualmente. ¿Cuántas mujeres han, y creo alguna ocasión lo he mencionado, pero a mí me llamó mucho la atención cómo en algunos países hasta firmaron públicamente que ellos rechazaban su bautismo, rechazaban ser de la Iglesia Católica, tal, tal, y lo firmaban. Eso es, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y aquí dice la palabra, ese pecado no será perdonado. Eso es blasfemar. Eso es blasfemar, donde yo digo, yo no necesito del Espíritu Santo, de su acción, de su amor, porque yo me valgo por mí misma. Y todo el mérito se lo dan al poder del otro. Yo tengo porque esto, porque yo pude, porque yo. Entonces hay que tener mucho cuidado, qué es lo que decimos. En los evangelios sinópticos, que por ejemplo ahorita leímos el de Mateo, vamos a leer el de Marcos, para que escuchemos más las tres explicaciones de cómo nos los presentan, porque esto es bien interesante. Marcos 3, del 28 al 30. Marcos 3 dice, en verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. Acuérdense, la misericordia de Dios es infinita, infinita. Así tú sientas que llevas el pecado más grande, tienes derecho a la misericordia de Dios. Tienes derecho a la misericordia de Dios. En cambio, el que calumnie, es decir, calumnia al Espíritu Santo, no tendrá jamás perdón, pues se queda con su pecado que nunca lo dejará. O sea, es esa soberbia enraizada, esa soberbia que no nos deja avanzar. Pero vamos a leer a Lucas. Vamos a ver cómo nos los explica Lucas. Lucas está en capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Para el que critique al Hijo del Hombre, habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. Ahorita estoy leyendo, basándome en la Biblia latinoamericana, y utilizo esta porque su traducción es muy sencilla. Hay otras que, como les digo, tiene otro tipo de traducción y bueno, pero es en sí lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado con lo que decimos. ¿Y qué significa esto del pecado contra el Espíritu Santo? En resumen, es cuando se nos endurece el corazón.
cuando tenemos endurecidos ese corazón y ya sentimos que ya, o sea, no necesitamos el arrepentimiento. Es por eso que tenemos que tener cuidado con nuestros pecados veniales cuando no los confesamos y mucho más con los pecados mortales, porque llega un momento donde tu corazón, como les dije al principio, pecarás con dificultad. La segunda vez, un poco menos. La tercera, menos, 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 menos. Hasta donde ya pierdas totalmente el amor a Dios. Eso te va llevando, te va llegando, te va llevando. Es una cadenita. Entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos y somos necesitados de la misericordia de Dios. Y bueno, por ejemplo, vamos a Efesios 4:40, porque aquí nos explica también algo que también nos va a dar a entender unas palabras para poder conocer un poquito más acerca del Espíritu Santo. Efesios, disculpen que no los traía ya separados. Aquí está. Si alguien tiene su Biblia, nos quiere ayudar. Efesios 4:40. A ver. Dice, perdón, es Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranque de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Pero aquí como empieza este versículo dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Y aquí se refiere a esto, no ofendas al Espíritu Santo, no lo ofendas. Siéntete necesitado del amor del Espíritu Santo. Y bueno, ahora continuamos con el tema de la proliferación del pecado. El pecado crea con facilidad una facilidad para otro pecado, así como les decíamos, cada pecado pues es un vicio que te va enganchando a otro, a otro y a otro. Y existen los pecados capitales. Y los pecados capitales son lo que dice en su nombre, ¿no? Capitales. ¿Y por qué capitales? Porque son la base y de ahí se desprenden otros muchos más, ¿sí? Por ejemplo, los pecados capitales son soberbia, avaricia, envidia, gula, lujuria, pereza. ¿Y cómo podemos combatir estos pecados capitales? Por ejemplo, la soberbia. ¿Yo cómo puedo combatir esa soberbia, ese orgullo que yo tengo? Con humildad, abajándote, pidiendo perdón, siendo misericordioso. ¿Cómo puedo yo luchar contra mi avaricia? Soy deseoso de todo, tengo celos por lo que las demás personas tienen y yo no tengo. O todo aquel dinero que tengo, no lo quiero compartir con nadie porque es mío y nada más mío. Y no, todo lo que tenemos, nada nos pertenece, nada. Ni nosotros mismos nos pertenecemos, nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, todos tus bienes materiales, todos tus bienes espirituales y físicos, tu salud, es porque Dios nos los ha dado. Entonces, ¿cómo debemos de combatir la avaricia? Pues con la generosidad, siendo generosos, haciendo actos de caridad, ayudando a los demás, compartiendo. La envidia, ¿cómo vamos a luchar contra la envidia? ¿Cómo voy a buscar aquello que me ayude a mejorar? Bueno, pues con la caridad, el amor, ese es el acto de la virtud. La ira, ¿cómo voy a luchar contra esos momentos donde yo quiero gritar, explotar y decirles todo aquello que quisiera decirles, pero con palabras hirientes? Bueno, pues lo voy a hacer con mansedumbre, con prudencia, voy a hablar o voy a ser una persona paciente, no me voy a tratar de mentir con mis palabras. La lujuria con la castidad. La gula con la templanza.
¿ya? Y si tú sabes que eres débil en alguno de estos pecados, pídale al Espíritu, Dios Espíritu Santo, ayúdame, fíjate que yo tengo el pecado de la gula, como de más, no tengo necesidad de comer y me la paso comiendo y voy picando y me está afectando en mi salud. Bueno, pues entonces templanza. Y algo que les recomiendo mucho para poder es combatir estos pecados, los capitales, bueno, y cualquier pecado, es el ayuno. El ayuno te va a ayudar mucho a que puedas combatir estos pecados. Otro pecado capital, perdón, es la pereza. ¿Cómo la combatimos? Con la diligencia, con la laborosidad, tratando de servir a los demás. Entonces recuerden que todo pecado que es un vicio, pues tiene su virtud. Entonces vamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a actuar para bien de nosotros mismos, que Él es el que nos va a ir guiando para que podamos caminar entonces realmente de la mano del Espíritu Santo y ser aquellos para lo que realmente fuimos creados. Mm, Y bueno, pues en resumen de toda esta sesión, ¿qué es lo peor que nos puede suceder a nosotros? ¿Qué es lo peor? Es no sentirte pecador. Eso es lo peor que nos puede suceder, no sentirte pecador. Entonces, cada vez que vayas al Santísimo, póstrate delante del Señor y dile, Señor, yo soy nada, tú eres todo. Humíllate delante de Él. Humíllate y reconoce tus pecados. Reconócete pecadora y entrégale ahí toda tu miseria, todos tus pecados, todo aquello que no pudiste contener y confiésate lo más posible. Entonces, pues, hermanitos, pues con esto terminamos. Les doy las gracias por haberse conectado. Si alguien tiene una duda, tenemos 2 minutitos. Si alguien quisiera preguntar algo, con mucho gusto. Si algo no les quedó claro, quieren compartir algo, pues aquí estamos. Bueno, muchas gracias, hermana. Yo quería preguntarle algo, ¿no? Pensando en la blasfemia contra el Espíritu Santo, que en realidad es no creer en la acción de Jesús, en su poder de salvación, rechazar la misericordia de Dios. Sí. Em, en una persona atea que no cree, ¿también es blasfemar o es una cuestión ya un poco más, digamos, es diferente porque al no creer eh, no es que se niega, sino que directamente no puede creer? Ujú. ¿Cómo, o sea, más allá de pedir por su conversión o lo que sea, cómo ahí sí cuando el Señor tiene más misericordia porque no ha podido creer? Bueno, es que cada caso el Señor conoce el corazón de esta persona y cuál es su historia, qué sucedió en su vida. Si llevó una vida donde sus padres jamás le formaron, no conoció al Señor, no tuvo un trato con el Señor. Eh, Como le decía la vez pasada, o sea, no puedo, no puedo amar lo que yo no conozco. Entonces, pues hay gente que te dice atea porque no conocen a Jesús, no conocen a nuestro Señor. Entonces, como no lo conocen, pues pueden decir cualquier tontería, ¿verdad? Pero realmente no lo conocen. Entonces, yo creo que ahí es muy, muy personal cada caso, es muy difícil que yo te pueda decir, bueno, esta persona sí se va a salvar o esta persona no. Hay personas concretas que sí, que conociendo lo que están diciendo, ellos están en su sí, o sea, en su conciencia de que no les interesa el poder de Dios, no les interesa que Dios los salve, no necesitan, no se sienten necesitados de la salvación de Dios, de su redención, no, porque se sienten que ellos se ponen a nivel de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con todas esas ideologías que actualmente hay, donde ponen al hombre, lo elevan a un estado
de, de supremacía, de poder, de que todo es el yo. Hay muchas ideologías donde ahorita no, y a la mujer la elevan de que no, tú, yo, tú puedes hacerlo por ti sola, te van elevando y te van llenando el ego de que todo lo puedes hacer tú sola porque tú tienes ese poder, porque tú tienes esas facultades, pero no sabes que esa facultad, esa memoria, esa inteligencia, eso todo te lo dio Dios. Y cuando no reconocemos que eso viene de Dios, y decimos, no, 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 esto es mío porque yo, yo soy inteligente, es mío porque yo lo sé. Entonces esa soberbia es cuando viene una soberbia que te engrandece, te envanece. Y hay personas que a lo mejor podrán, quizás hasta es irónico, ¿no? Pero podrán decir, bueno, pues no, yo soy ateo. Es que hay muchas veces que el ateo ni sabe lo que está diciendo. Hay ateos que realmente no han tenido con un conocimiento de una relación con el Señor. Y quien lo tiene y aún así está en conciencia de decir, no lo necesito, no lo quiero, no me importa, entonces ahí sí ya es muy difícil, muy difícil, muy, muy difícil. Digo, ahora sí que nada más Dios es el único que puede juzgar y de decir esta alma puede salvarse o no, pero sí nuestro Señor nos ha dicho aquí en la palabra, ¿no? Quien blasfeme en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón de Dios y eso es duro, es muy fuerte. Entonces, hay que pedir para que esos corazones endurecidos pues se transformen. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el oro? Cuando el oro quiere ser purificado, tiene que sufrir. El oro hay que pasarlo por el calor, por el fuego para purificarlo. Ahora, por ejemplo, hay una tendencia en las religiones de pare de sufrir, aquí venga, pare de sufrir. ¿Y qué significa pare de sufrir? Que entonces todo el sufrimiento que Dios permite en nosotros nos ayuda a elevarnos, a entender que somos necesitados de la misericordia de Dios. Todo ese sufrimiento, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque digas, bueno, Señor, es que yo tengo esta enfermedad, pero te lo ofrezco, Señor, y te pido perdón por todos mis pecados, por los pecados de la humanidad, por los de mi familia, etc. Entonces, el Señor te toma porque sabe que te sientes necesitada de su auxilio, del Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado cuando alguien te quiera convencer de que parar de sufrir es lo mejor. No, 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 porque ese es el fuego que nuestro Señor nos pone para que nosotros seamos purificados, para limpiarnos, para vaciarnos, para... Normalmente cuando tenemos un sufrimiento, un dolor, vemos hacia arriba, buscamos a Dios en ese momento. Y cuando te quieren envolver en esas ideas de pare de sufrir, es como decirte, no entres en ese dolor, no entres en esa necesidad de Dios, porque tú solo te vas a convencer de que tú puedes, ¿no? Eres tú, es tu vanidad, es tu orgullo, tu trabajo, tus cosas. Entonces hay que tener cuidado con todas esas ideologías que están transgiversando todo lo que el Señor permite. Entonces, pues bueno, hay que pedir para que todas las personas que Dios pone en nuestro camino, todas, todas, así sea en el autobús, en la calle, nuestros vecinos, obviamente nuestra familia, porque quizá tenemos familiares que igual han pasado por eso, ¿no? Que dicen, no, yo no tengo necesidad de Dios o no quiere acercarlos y rechazan totalmente eh, todo lo que sea de Dios. Y bueno, y quizá ya estás en culto quizá a sus dioses, ¿no? Y como les dije al principio, que me digan un Dios que ha dado la vida por sus hijos. No hay nadie, nadie, nadie ha dado la vida, nadie ha derramado la sangre. El único que ha derramado la sangre por sus hijos ha sido nuestro Señor, es el único. Entonces, por eso la Iglesia Católica es eh, tan perseguida, porque esa es la verdadera iglesia.
la Iglesia Católica, la verdad. Ahí está la verdad. Entonces, aun que nuestros hermanos protestantes, pues son cristianos, sí, pero no tienen la verdad completa. Entonces, aun y que estemos pasando por dificultades, confiemos en nuestro Señor. Acuérdense lo que le dice nuestro Señor a Santa Catalina, ay, no recuerdo ahorita que le dice, que el dolor más grande es la falta de confianza a Él. Entonces, confiemos en su misericordia, pero reconozcámonos que somos pecadores. Entonces, todos los días o cuanto puedas, ahí en tu habitación, póstrate, humíllate delante de Dios y dile, Señor, yo soy nada, tú eres todo. Y no sé si alcancé a contestar tu pregunta, pero pues bueno, Sí, más o gracias, menos. hermana. Le comentaba que estaba pensando en Fulton Sheen, el arzobispo de Estados Unidos, que una vez hablando con una persona, una mujer que le dijo que ella era atea, y él le empezó a preguntar qué sabía de la Biblia, qué sabía de Moisés, qué sabía de todo, de Jesús y todo, y la señora no sabía nada, entonces le dijo, usted no es atea, usted es ignorante. Es Claro, decir, sí, no sabía, entonces ahí no podía creer en lo que no conocía realmente. exacto, Em, así es. Acá hay una pregunta de la hermana Rosa Isela, y con Sí, esto estaríamos cerrando por la hora, que dice, buenas tardes, hermana en Cristo, es una persona antes de morir le dice a su esposa que no lo entierre, que tire sus cenizas en el río. El señor era ateo y no iba a misa, y pues la esposa así lo hizo. Aquí podríamos decir que él no quería nada de la iglesia. ¿Este sería un ejemplo de blasfemar contra el Espíritu Santo? puede ser que sí. Sí, sí, puede ser que sí. Al menos que esta persona, como lo que nos dice nuestra hermanita, realmente no sabía nada de la palabra, no conocía a Dios. Entonces el único que realmente puede juzgar, pues ahí es Dios, ¿verdad? Nadie de nosotros podemos saberlo. Entonces, pero si sabemos que a conciencia sabía quién era el Espíritu Santo, quién era Dios, y aún así lo rechaza, bueno, pues entonces ahí sí podríamos decir blasfemó contra el Espíritu Santo. Pero sí hay mucha gente todavía que tiene esa creencia de que echen las cenizas al mar y aún hasta católicos que no le dan importancia a un santo sepulcro, ¿verdad? Pero es por ignorancia, más que nada es ignorancia. Y dentro de la Iglesia Católica tenemos todos los elementos para poder conocer fielmente lo que nuestro Señor quiere de nosotros. En todas las iglesias, Mater Fátima y tantas apostolados que existen donde sacerdotes, miembros de ese apostolado pues se dedican a evangelizar, a enseñar la palabra de Dios con el catecismo de la iglesia, la liturgia de las horas. Hay muchos medios para conocer a Dios. Él simplemente es que tú te quieras abrir y acercarte a esa salvación. Así es. Bien, gracias, hermanita. Bueno, ya estamos sobre la hora pasaditas, así que si quieres cerrar la clase, hermana, con mucho gusto. Sí, pues, perdón. Bueno, pues le damos gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo porque nos ha ayudado a comprender un poquito más sobre el catecismo de la Iglesia y pues le entregamos esta sesión, todo lo que hemos aprendido para que lo guarde en nuestra mente, alma y corazón, diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos sellamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias.